Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 7 y les vamos a hablar sobre la obtención de la curva de consolidación de campo. Como se puede observar en estas dos gráficas, la de la izquierda es de laboratorio y la de la derecha es de campo. La curva de consolidación de campo es un proceso por el cual el suelo experimenta cambios en su volumen y carga debido a la expulsión de agua cuando se le aplica una carga vertical. La curva de consolidación de campo representa la relación entre el tiempo y la deformación del suelo bajo una carga. En otras palabras, muestra cómo el suelo se comprime con el tiempo debido a la expulsión del agua. La curva de consolidación se obtiene a través de ensayos en el campo, donde se aplica una carga controlada a una muestra de suelo y se mide la deformación con respecto al tiempo. Y la curva de consolidación del laboratorio es la gráfica que muestra cómo un suelo y se comporta durante un proceso de consolidación, pero esto ya en un laboratorio. Este proceso de consolidación implica realizar varios ensayos, ¿no? Para poder determinar cómo un suelo responde a las cargas aplicadas y varía, ¿no? Su deformación con el tiempo. Para este ensayo en laboratorio se toma una muestra de suelo y se coloca en un molde especial. Luego se aplica una carga vertical de forma controlada sobre la muestra y se mide la deformación del suelo con el tiempo. Y con esos resultados nosotros podemos realizar la curva de consolidación ya realizada en laboratorio. La curva de consolidación de laboratorio y la de campo comparten el mismo concepto, es decir, representar el comportamiento del suelo en un proceso de consolidación, pero estos se obtienen en dos entornos y condiciones diferentes, lo que puede afectar a sus características. Aunque ambas curvas de consolidación son herramientas bastante importantes, la de laboratorio tiende a ser más controlada, pero menos representativa en condiciones del mundo real, mientras que la que es obtenida en campo ofrece una visión más directa y aplicable del comportamiento del suelo en su entorno natural. En esta gráfica podemos ver la diferencia entre esas dos gráficas que hemos visto, en lo que es en laboratorio y lo que es en campo. Podemos ver cómo una muestra de baja calidad y una muestra de alta calidad eh, es diferente. Eh, Según Widow, la alteración de las muestras es el resultado de una combinación de factores que son los siguientes. Por efectos del muestreador. El muestreador, nosotros le decimos muestreador al tubo o pistón que vamos a utilizar para extraer el suelo. El tubo es el que tenemos en la derecha. Es un tubo que se utiliza para la obtención de muestras de suelos arcillosos. Estos tubos están hechos de acero, siendo los más comunes de 58 a 76 milímetros de diámetro. Ahora el muestreador de pistón es el de la izquierda. Es un tipo de muestreador que se utiliza cuando las muestras de suelo son muy blandas o cuando se requiere una muestra de diámetro mayor al del tubo de Shelby. Eh, los factores son alivio de esfuerzos debido a la eliminación de esfuerzo de sobrecarga, deformación al cortante bajo el tubo o pistón, cambio en el contenido de humedad durante el muestreo, disminución debido a la presión al hincar, aumento debido a la succión o extracción, esfuerzo cortante interno vertical en el suelo cerca de la cara interna del tubo, disgregación a lo largo de los lados de la muestra, cambios de densidad,
Eso es el aumento debido a la presión del hincamiento, disminuciones debidas a expansión lateral en la holgura del diámetro. Por efectos de transporte y almacenamiento, es el sellado defectuoso que produce cambios en el contenido de humedad, daños mecánicos por vibración o choque, traslación lateral y vertical de la humedad, oxidación e intercambio iónico de los tubos de acero, cristalización de sales u otras sustancias solubles del agua subterránea y durante la preparación de la muestra, variaciones de la densidad y el contenido de humedad debido a la extrusión del tubo de la muestra, daños por pellizcamiento o desintegración de las caras de drenaje que afectan al tubo en la frontera, con frecuencia afectan más de 2 milímetros de espesor de la muestra, contracción o expansión prematura. Esos son los factores que pueden alterar el resultado. Ahora, la determinación de la presión de preconsolidación a partir de la curva de compresión de laboratorio. Como podemos ver en la gráfica, en una curva de consolidación de laboratorio, en este ensayo se ve una curva ediométrica. Primero, debemos hallar el punto máximo de curvatura sobre la curva y le vamos a denominar el punto A. Luego vamos a hallar la tangente al punto A, que es esta línea. No sé si se logra ver bien dónde está el ratón. Es esta línea eh, que es la tangente al punto A. Posterior a eso, hallamos una horizontal del punto A. Como este es el punto A, hallamos esta horizontal. Luego de hallar la horizontal, entre la horizontal y la tangente que hemos hallado, entre esta horizontal y la tangente, hallamos la bisectriz, que es esta nueva línea que estamos hallando. Después de hallar la bisectriz, lo interceptamos con una línea prolongada. ¿Dónde estamos? Con una línea prolongada, que es esta, que es sobre la máxima pendiente de la recta del ensayo. Alargamos esta línea y justo donde intersecta con la bisectriz es lo que vamos a obtener como la presión de preconsolidación a partir de la curva que es obtenida en laboratorio. Procedimiento de Casagrande. Es el esfuerzo de preconsolidación. Es determinado a partir de los datos del ensayo de consolidación realizado en laboratorio. Los pasos a seguir son los siguientes, como pueden ver en la figura 2.47. Pasos de Casagrande. 1. Identificar el punto A en la curva de compresión del laboratorio. Este es el punto que tiene el menor radio de curvatura. 2. Dibujar una línea horizontal a partir del punto A. 3. Dibujar una línea tangente a la curva de compresión que pase por el punto A. 4. Bisectar el ángulo formado por las líneas dibujadas en los pasos 2 y 3. Línea horizontal y línea tangente. Y 5. Extender la posición recta de la curva virgen hasta que intersecte a la bisectriz del ángulo. El punto de intersección se identifica como punto B, siendo la abscisa de este punto la presión de preconsolidación. Determinación de la presión de preconsolidación a partir de la curva de compresión del laboratorio. Una vez conocidos los estados de consolidación en campo, a continuación se desarrollan los procedimientos existentes para la obtención de la presión de preconsolidación a partir de la curva de compresión del laboratorio obtenida de la realización del ensayo de consolidación en la figura 2.25. Ya.
Buenas tardes, ingenieros de nuestros compañeros. Yo les voy a hablar sobre lo que es el método de SMETMA. Este tipo de método nos sirve para calcular los asentamientos sobre suelos granulares, donde podemos definir parámetros adecuados del suelo, caracterizarse y las condiciones de problemas adecuadas que permiten obtener valores de asentamiento coherentes con este método. Según la teoría de Smetman, se basa en la siguiente fórmula, que es la que nosotros estamos viendo ahorita. En esta fórmula, en lo que se llega a encontrar es el asentamiento de la zapata. ¿Cómo llegamos a encontrar el asentamiento de la zapata? Con el factor de corrección para la profundidad de la zapata y también el factor de corrección para el asentamiento de influencia. Y también encontramos lo que es la tensión del fondo de la zapata, el factor de influencia de la deformación en el centro de la subcapa y el espesor de la capa, el factor de modulación, el valor de la resistencia a la penetración del cono de la subcapa. El factor de corrección para la profundidad de la zapata se simboliza como C1. ¿Cómo se determina? Lo tenemos en la fórmula, donde tenemos que encontrar, bueno, donde tenemos que encontrar lo que es C1 y también lo que es para el C2. En el C2 tenemos que encontrar lo que es el tiempo en años después de la aplicación que tenemos para siguiente. Para el factor de influencia de la deformación, está ubicado, como podemos ver en la imagen, está ubicado en el eje horizontal del siguiente esquema. La profundidad debajo del fondo de la zapata se ubica en el eje vertical, donde tenemos que encontrar el valor máximo del factor de influencia de deformación, donde se determina de la siguiente manera, como podemos ver en la fórmula. Este diagrama del factor también depende de la relación de la longitud de la base, que se simboliza con N, y el ancho de la base, que se simboliza con B. Para la relación de la base, de la longitud, de la base ancho de la longitud, tiene que ser igual al valor máximo de 1, donde el factor de influencia de la sección NZP es en la profundidad de la base sobre 2, debajo del fondo de la zapata, y el asentamiento general se calcula en la profundidad de 2B, por debajo del fondo de la zapata. Para la relación de la longitud sobre la base, que va a ser igual a 10, el valor máximo del factor de la influencia de la tensión, NZP, está en la profundidad B debajo del fondo de la zapata, y el asentamiento total se calcula a la profundidad de 4 veces la base, por debajo del fondo de la zapata. El valor máximo del factor de influencia de la deformación de ZP se determina con lo que vemos en la fórmula. Siguiente. Los pasos para seguir en SMETMA es como lo estábamos hablando anteriormente. Primero, lo que se tiene que hacer es extender una porción recta de la curva Virgen desde el laboratorio hacia abajo hasta que se intersecte a la cita de un índice de vacíos de aproximadamente de 0,42, donde tenemos que determinar el valor de los índices de vacío en el suelo. El índice de vacíos inicial del suelo es considerado como correspondiente al esfuerzo de inicial. Como tercer paso, se tiene que determinar el esfuerzo de efectivo inicial para la profundidad a la que fue extraída la muestra. En el cuarto paso es la intersección, donde se tiene que extender una línea recta, un intersector punto E determinado en el paso 1. Como paso 5, la pendiente de la recta DE corresponde al valor del índice de compresión 0 para una silla normalmente consolidada. En el punto 6 tenemos que verificar el punto de intersección, donde el punto C de la figura, de la figura 249 es el trazado por C.
una línea recta paralela a la curva de expansión. En el punto 7, como paso 7, tendríamos que practicar el valor de la fricción de la preconsolidación que tendría que ser en el eje de las abscisas. Como paso 8, tendríamos que trazar una línea vertical hasta que se intersecte a la línea recta trazada en el paso 4. Como paso 9, tendríamos que trazar una línea recta que una el punto D obteniendo el destino I en el paso 6 y el punto D obteniendo en el paso en el paso 1. Y como paso número 10 tendríamos la pendiente de la recta CD que corresponde a la recombinación del CD, mientras el valor de la pendiente de la recta DE corresponde al valor de índice de compresión de 8. Eso sería todo. Muchas gracias.